Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Firmes en la promesa de su regreso es el título de la enseñanza de hoy. Y para iniciar, quiero compartirles la historia de una ardilla, de la ardilla cascabel. Y la ardilla cascabel se iba de viaje al Valle de los Cerezos. En la despedida de sus mejores amigas, Boli y Balín, las tres ardillas lloraban de emoción. ¿Cuándo vas a volver?, preguntó Boli entre sollozos. Dentro de un par de meses, contestó Cascabel. Oh, eso es mucho tiempo, exclamó Balín. ¿Te vas a olvidar de nosotras? Claro que no, son mis amigas, respondió Cascabel. Prometo llevaros al llegar, así os cuento qué tal ha sido el camino y cómo es el valle. Buena idea, dijeron Boli y Balín, ambas a la vez. Además, dijo Cascabel, os voy a escribir muchas postales. Estupendo, nos encanta recibir correos, dijeron. Cascabel respondió y dijo, yo traeré una cesta enorme de cerezas y 2 tarros de mermelada de naranja cuando vuelva. Muchas gracias, amiga Cascabel. Adiós, hasta la vuelta. Los días pasaron y Boli y Balín se extrañaban de que su amiga no hubiese llamado ni que llegara ninguna de las postales que le había dicho. Cada mañana preguntaban al padre Púa, que era el erizo cartero del bosque, si había noticias. Solo les pudo decir que su amiga había llegado bien al valle, pero nada más. Pasados los 2 meses, Cascabel volvió al bosque. Boli y Balín estaban deseando ver a la viajera, pero cuando Cascabel apareció sin la cesta de cerezas ni los tarros de mermelada de naranja, se sintieron muy decepcionadas. ¿Qué os pasa? ¿Os habéis enfadado?, dijo ella. Las ardillas le dijeron, al no cumplir lo prometido, sentimos que nos has mentido. Cascabel pensó que tenían razón. Dijo que haría un montón de cosas, pero luego estuvo tan divertida en el valle con sus primos que se había olvidado por completo lo que había dicho. Lo siento, amigas, he cometido un error, dijo Cascabel. ¿Me perdonan? Boli y Balín no se lo pensaron 2 veces y enseguida se fueron a jugar con Cascabel y a celebrar su regreso. Esta historia de Cascabel y sus amigas nos enseña, hermanos, o nos recuerda que muchas veces nosotros mismos entramos en situaciones donde prometemos cosas de regreso o que van a suceder en un par de meses más, que olvidamos y que por supuesto no cumplimos con esas promesas, o porque lo olvidamos o porque finalmente nos termina dando lata, flojera, y dejamos esas cosas de lado. Y después, obviamente, nos enfrentamos a situaciones donde nos cobran la palabra y obviamente nos sentimos mal o pedimos las excusas o simplemente no decimos nada. Y tanto nos enfrentamos a esa situación nosotros como prometedores, como también quizás nos hemos enfrentado a esas situaciones como receptores de esas promesas que no han sido cumplidas. Cuando Pedro les escribe a nuestros hermanos en la dispersión, Pedro ha estado hablando de los falsos maestros. Estos falsos maestros que mezclan la verdad con herejías, que hacen mercadeo de los hermanos, que ellos quieren ponerse por sobre todas las cosas. Y quiere recordarle a los hermanos, quiere fortalecerlos, quiere animarles a la venida del Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, que ha prometido ir y regresar. Iré a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es una promesa de nuestro Señor. Y Él la va a cumplir. Él no se va a entretener. Él no va a ser como Cascabel, que va a decir, oh, es que me entretuve tanto con los ángeles jugando un partido de fútbol que se me olvidó venir a buscarlos. El Señor Jesús va a volver en el tiempo preciso que Dios ha establecido por su iglesia, para que estemos juntamente con Él donde Él está. Él no va a retrasar, Él no se va a olvidar. El punto es que lamentablemente los falsos maestros
empiezan a querer destruir, a criticar las promesas que Dios ha dado. Y es lo que la iglesia o los hermanos de las iglesias están enfrentando, y por eso Pedro les escribe para hacerles esta advertencia. Los creyentes una vez más van a ser objeto del recordatorio de temas fundamentales de la fe. ¿Qué es lo que es necesario recordar para estar firmes? Es la promesa del regreso de nuestro Señor Jesús. Tenemos que estar firmes. Uno de los distintivos de la fe cristiana es que nuestro Señor Jesús va a regresar. Si no se cree en eso, no es fe cristiana, no es fe bíblica, porque es uno de los distintivos. Y Pedro, en este último capítulo que vamos a empezar a iniciar a ver hoy, para ya ir terminando esta serie de Pedro, justamente toca y enseña y habla respecto de la segunda venida del Señor Jesús. Vamos al versículo 1. Parte diciendo: amados, esta es la segunda carta que os escribo. Pedro, que es el autor obviamente de la primera carta, como lo vimos ya hace varias enseñanzas atrás, deja claro que él es el autor. Reafirma el hecho de que él es el autor. Esta es la segunda carta que les escribo. Y va a tratar un tema que ya ha tratado anteriormente, que es el regreso del Señor Jesús. Pero quiere insistir en este tema. Y esto nos demuestra, hermanos, que el tema del regreso del Señor Jesús de los últimos tiempos es un tema que es fundamental, es un tema de importancia para la iglesia. Es un tema que se debe enseñar, es un tema que se debe predicar. No es un tema que se pueda dejar de lado, sino que es un tema que debe la iglesia tomarlo. Aún más en medio de los falsos maestros que quieren criticar, que quieren destruir las promesas de Dios. Y aún también en medio de nuestros propios pensamientos, que son engañosos. Porque dice, pero el Señor prometió hace tanto volver y aún no regresa. ¿Será cierto que irá a volver? Quizás muchas veces o en algunas ocasiones nos hemos enfrentado también a esos pensamientos. Pensamientos que debemos desechar. Entonces Pedro, que trata con un afecto entrañable, un afecto que caracteriza a Pedro, le dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y este es el propósito que tiene Pedro, un propósito que es muy claro. Primero quiere despertarles, que es estimularlos, animarlos. ¿A qué? Con exhortación, que en el griego es una palabra que quiere decir traerles a la memoria. O sea, le está diciendo, los voy a animar, les voy a estimular, trayéndole a la memoria. Y esto nos recuerda lo que vimos hace 3, 4 enseñanzas atrás, donde Pedro les dice, les voy a recordar ahora cuando no esté, y me voy a asegurar que ya cuando no exista, ustedes recuerden estas cosas que son importantes. Pedro una vez más hace alusión al tema de la importancia que es recordar. Les voy a estimular trayéndole a la memoria. ¿Para qué? Para que con un limpio entendimiento. En el griego literalmente eso quiere decir una mente sincera, que lo entendemos como un pensar con un sano criterio. Dicho de otra manera, Pedro le está diciendo a los hermanos, los voy a animar a que ustedes traigan a la memoria las enseñanzas para que tengan un criterio respecto de sus pensamientos. O piensen criteriosamente, con sensatez, con sabiduría, en función a los falsos maestros.
Los falsos van a traer un mensaje, le van a decir algo. Ustedes tienen que traer a la memoria todo lo que les he enseñado para que puedan discernir bíblicamente si eso que les está diciendo el falso maestro es cierto o no es cierto. Por lo tanto, de ahí la importancia, hermanos, de recordar, de traer a la memoria, que Pedro una vez más enfatiza. Y esto, hermanos, es muy, muy necesario. Porque, primero, nosotros debemos de pensar siempre bíblicamente. Tenemos la mente de Cristo, como dice Pablo a la iglesia de los Corintios. Tenemos la mente de Cristo, tenemos la voluntad de Dios plasmada en su palabra. Por lo tanto, tenemos que pensar bíblicamente. Y de ahí también que como hijos de Dios tenemos que estar firmes en un entendimiento basado en la voluntad de Dios, en su verdad. No en la experiencia, no en lo que me dijo cierta persona, es que este maestro dijo. No, lo que dicen las Escrituras. Aunque lo haya dicho el mejor teólogo que exista, si no está en las Escrituras, si no tiene una base bíblica, no es parte de los pensamientos que yo debo de tener. Ahora, si él lo dice y está en base a las Escrituras, por supuesto que lo acepto, pero no porque lo diga cierto personaje, sino porque está en las Escrituras con una adecuada interpretación. Todo esto, hermanos, se intensifica en cuanto a la importancia de pensar bíblicamente por los ataques de los falsos maestros, de las ideologías, de los pensamientos humanos. ¿Cuántas iglesias lamentablemente han abrazado pensamientos humanos, no mirando lo que las Escrituras dicen? Poniendo, por ejemplo, o aceptando las identidades de género, siendo que la Biblia es tan clara. Y lo aceptan y lo abren como una posibilidad. En relación a los falsos maestros, hermanos, y a la segunda venida, quizá hasta el día de hoy es lo que menos ataque ha recibido. No tenemos falsos maestros diciendo Cristo no viene. Pero hay que poner ojo porque muchos tratan de poner una fecha. No, pasado mañana. No, en 3 meses más. No, el 25 de julio del 2025. No, eso es imposible. No tenemos fecha. Es imposible poner fecha. Pero hay que también poner ojo con eso. Entonces, nosotros como hijos de Dios, de una manera constante, tenemos que ajustar nuestros pensamientos a la doctrina bíblica. Porque lamentablemente, hermanos, empezamos a normalizar ciertas cosas. Como siempre se ha hecho así, es que esto me parece razonable, y como que fácilmente perdemos la brújula. Nos desviamos, aunque el norte está allá, nos desviamos 1 grado hacia el norte o hacia la izquierda o la derecha y ya perdemos el rumbo. Por eso es importante ajustar siempre nuestros pensamientos a lo que las Escrituras dicen. Y por eso Pedro les dice a los hermanos, los voy a animar para que traigan a la memoria y así puedan discernir bíblicamente. Versículo 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Pedro ya ha mencionado lo importante que es recordar. Y acá insiste una vez más, porque ya les dijo que le iba a traer a la memoria. Ahora les dice, los voy a exhortar al inicio, ahora les dice, les voy a traer a la memoria lo que dijeron los profetas y vuestros apóstoles. Es necesario que tengan de manera continua en su mente la verdad del Evangelio. Y esa verdad que Pedro está persiguiendo para los hermanos a los que les escribe, también es necesaria para nosotros el día de hoy. Y yo hago
eco de esas palabras de Pedro. Le digo, hermanos, voy a procurar traerles a la memoria todo lo que se les ha enseñado a través de la palabra de Dios. Pero es interesante lo que dice Pedro aquí, porque hace una distinción. Primero, dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dada por vuestros apóstoles. ¿Qué nos enseña esto? Que toda la Escritura es necesaria para el crecimiento de los creyentes. ¿Por qué, pastor? Porque primero, ¿qué es lo que dice? Los santos profetas, haciendo alusión a los escritos del Antiguo Testamento, los que han escrito antes los profetas. Palabras ya dichas por hombres escogidos por Dios. Pero después dice, por el mandamiento del Señor y Salvador, dado, traído a vosotros por medio de los apóstoles, y eso no es otra cosa que el Nuevo Testamento, que obviamente escrito por el mismo Pedro, Juan, Pablo, entre otros, que dejan plasmadas las enseñanzas de nuestro Señor Jesús para complementar, por decirlo de esa manera, las enseñanzas de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, como iglesia, como hijo de Dios, nosotros debemos de estudiar todas las Escrituras, no solo el Nuevo Testamento, que por supuesto es mucho más sencillo de entender porque es más cercano, no hay tanto contexto histórico, pero eso no es impedimento al día de hoy para estudiarlo. Ya haciendo un paréntesis, por eso damos gracias a Dios, porque nuestra próxima serie va a ser respecto de Nehemías, del Antiguo Testamento. Y después vendrán otros también. Porque tanto los profetas como los apóstoles hablaron enviados por Dios, como Pedro también ya lo ha dicho, que la interpretación no es de manera privada, sino que Dios habló por medio de los hombres. Y es necesario que también miremos el Antiguo Testamento y las enseñanzas que esos escritos nos dejan. Todo lo dicho o escrito por los autores bíblicos ha sido dicho por Dios. Y de ahí están nuestra regla de fe, nuestras normas para la vida cristiana, los mandatos de Dios para sus hijos. Y esto una vez más refuerza lo que también Pedro ya dijo, que las Escrituras no son fábulas ni pensamientos humanos, sino que son de parte de Dios. Los profetas, los apóstoles hablaron de parte de Dios, lo que Dios dijo. Por lo tanto, debemos tomar las Escrituras, aprenderlas, estudiarlas y traerlas a la memoria. Versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. ¿Por qué es necesario recordar? No solo porque olvidamos las cosas, como ya lo establecimos hace algunas semanas atrás, pero tampoco porque sea nuestro deber y bien hacerlo, porque nos es útil espiritualmente, sino porque iban a andar personas, falsos maestros, que iban a atacar, que iban a tratar de echar por tierra lo que se les había enseñado. Esta preocupación de Pedro también la tiene Pablo. Pablo de alguna manera también dice, yo tengo miedo de cuando me vaya, entre el lobo rapaz, van a venir falsos, van a venir gente que va a traer un evangelio distinto al que nosotros le estamos enseñando. Entonces los hermanos en esa época, y no es algo al que nosotros estemos ajenos,
van a recibir ataques de los falsos maestros. Y es interesante lo que dice, en los postreros días. Bíblicamente, hermanos, cuando nosotros leemos esta frase, postreros días, los postreros días parten el día que Cristo murió en la cruz, hasta que Cristo vuelva. Todos esos son los postreros días. Es un periodo de tiempo, no son solamente los 3 días antes que Cristo vuelva. Es un periodo de tiempo. Porque esos hermanos ya en esa época, hace casi 2000 años atrás, los hermanos estaban enfrentando la situación de que habían falsos maestros burlándose de las enseñanzas que los apóstoles habían dado, de las palabras mismas del Señor Jesús de que iba a regresar. Estos falsos eran burladores que se burlaban, se mofaban de la esperanza de los creyentes. Esta palabra burladores en el griego tiene la idea o la imagen de ser burladores sarcásticos. Son escarnecedores, se burlan con desprecio. ¿Ustedes creen en eso? ¿Cómo son tan tontos de creer que Cristo va a volver? Para decirlo quizás de una manera un poco más ilustrativa. Tratan despectivamente una de las verdades fundamentales de la fe cristiana. ¿Cómo que Cristo va a volver? No, si no va a volver, ¿para qué creéis esa cuestión? Entonces tratan despectivamente al autor y fiador justamente de la promesa. ¿Y por qué lo hacen? Porque han despreciado el señorío de Cristo, como lo veíamos hace unas semanas atrás. Estos falsos han despreciado al Señor Jesús. Entonces, con toda libertad, sin temor alguno, ellos dicen, sí, Cristo, ¿quién es Cristo? Un buen hombre, sí, pero no va a volver. Entonces los falsos andan en sus propias concupiscencias, en sus propios deleites pecaminosos, y que no vamos a entrar a detallar porque ya lo hemos estudiado. Pedro ya manifestó la naturaleza, el carácter caído, animales desquiciados que vuelven al propio vómito, se vuelven a revolcar, amadores de sí mismo, fornicarios, mentirosos, avaros. Y en eso ellos andan, en sus concupiscencias, en sus deseos. Y andan tratando de engañar, recordando también lo que Pedro ya decía, de engañar a los más débiles. ¿Y qué es lo que dicen? Versículo 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Aquí Pedro lo que hace es detallar la razón de las burlas de estos falsos. Tienen una conducta continua, permanente. Esa palabra diciendo quiere decir que de manera constante lo hacen. No es que lo digan una vez. Ellos tienen una conducta que refuerza una burla y una intención de inducir a los demás a creer en sus palabras, en sus ofensas. Están ahí como la gota que rompe la piedra. Todos los días diciendo, ya pues Cristo no iba a venir. Hoy ya pues, ¿dónde está tu Dios? Y esa pregunta, sin lugar a duda, que pone en duda el cumplimiento de la promesa del regreso del Señor Jesús. Para los falsos maestros esa promesa no estaba teniendo absolutamente ningún grado de cumplimiento de la promesa. Pero cuando miramos las Escrituras, vemos cómo todo se va cumpliendo. Todos los eventos de la segunda venida se van cumpliendo. Lo que dijeron los profetas en el Antiguo Testamento, como los apóstoles en el Nuevo, va
cumpliéndose y es verdad. No porque lo digan los falsos, no porque lo digan los profetas, no porque lo digan los apóstoles, sino porque es la palabra de Dios. Dios que en sus atributos, en sus perfecciones, es verdad. Y en Él no hay sombra de variación, como dice Santiago, no es hombre para que se arrepientan, ni que mienta, sino que es Dios. Y su cumplimiento va a llegar. Los falsos aluden a promesas incumplidas. Y esto es de alguna manera lo que los falsos tienen en mente. Hebreos 11:10. 11:9. Hebreos 11:9 dice: por la fe habitó como extranjero, hablando de Abraham, en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces los falsos están diciendo, bueno, Abraham esperaba una ciudad de los cielos, ¿y a dónde que se le cumplió? ¿Dónde está la ciudad que Abraham esperaba? No hay cumplimiento. Cuando vamos a 2 de Samuel capítulo 7, Dios le promete que iba a tener una descendencia eterna que se iba a sentar en el trono de manera permanente. Entonces los falsos dicen, ¿aún dónde está la descendencia de David sentada de manera eternamente en el trono de David? No se ha cumplido esa promesa. Han pasado siglos. La promesa a Abraham, si recordamos varios años atrás, panorama bíblico, Abraham vivió aproximadamente en el 2166 a.C. A la fecha de la escritura de Pedro, aproximadamente en el 50 después de Cristo, han pasado 2200 años. Entonces los falsos maestros le dicen a los creyentes, a Abraham hace 2200 años que está esperando, que ya obviamente no está esperando porque está muerto, ¿dónde está? David, un pocos años después, dejémoslo en 1000 para no hacer cálculos tan exactos, hace 1000 años, y aún después de 1000 años todavía no está la descendencia de David sentada en el trono. Entonces han pasado siglos, han pasado años y no se han cumplido las promesas. Entonces por eso los falsos, de manera tan desvergonzada, dicen, ¿y dónde está la promesa de advenimiento si no ha cumplido las otras y va a regresar? Y por eso agrega Pedro y dice, porque desde el día en que los padres durmieron, los padres, Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Todo está igual. Todavía no viene la descendencia de vida a sentarse de manera permanente en el trono. Ahora, la ciudad que Abraham esperaba todavía no aparece. Y por eso, hermanos, es tan importante. Pedro, a lo largo de este capítulo, detalla y argumenta respecto de esto. Pero ¿por qué es tan importante que nosotros recordemos? Porque hasta nos parece lógico. Si hoy día nosotros, casi 2000 años después de los argumentos que estos falsos están tomando, podríamos decirle, oye, pero si tiene razón. Han pasado 2000 años más después de este escrito, o casi 2000, y aún la ciudad celestial no viene. Aún no está la descendencia de David sentada en el trono. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos recordar? Que Cristo ha prometido, que Dios ha hablado y que Él va a cumplir su promesa. Pedro, en los versículos posteriores que serán objeto de estudio la próxima semana, si es que Dios no cumple su promesa antes y viene por nosotros, entrega un argumento al respecto. Solo adelantarles.
Así como para el hombre es un día, para el Señor son 1000 años, y hay una larga discusión respecto a ese versículo, está dentro de este contexto. Ya lo vamos a estudiar, solo les voy a dejar en el enganche para la próxima semana. Lo importante de hoy, hermanos, es que ¿a quién le vamos a creer más? ¿A los falsos que vienen con fábulas, con mentiras, con pensamientos humanos, que viven conforme a sus concupiscencias? ¿O al Dios eterno, santo, verdadero, que nos ha dejado su voluntad plasmada en la palabra de Dios? Donde Él mismo dice, no pasará ni una jota ni una tilde sin que se cumpla. ¿A quién vamos a creerle más? Y por eso es tan importante, hermanos, que no olvidemos, que debemos recordar. Por eso Pedro insiste tanto. Y debemos tomarnos de las palabras de Pedro y decir, sí, necesito recordar más. Necesito estar ahí constantemente, recordando. Quizás no respecto propiamente tal de la segunda venida, pero ¿qué aspecto en tu vida luchas habitualmente? Con pensamientos, con situaciones que te agobian, que te ponen con ansiedad, que te preocupan. Y no recordamos lo que Dios nos ha hablado, quizás no en esta última enseñanza, sino que en enseñanzas de 3 o 4 años atrás. Debemos recordar la doctrina de la fe es necesario para la vida cristiana, para estar firmes, tanto en la esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, como en muchos otros aspectos de nuestra vida cristiana. Debemos recordar, debemos estar firmes en las promesas de nuestro Dios, hermanos. No podemos darlas por superadas o olvidadas. No seamos como la historia del inicio. Seamos esperanzados. Seamos verdaderos hijos de Dios que anhelan su regreso y que mientras eso sucede, nos preparamos, nos esforzamos para vivir la vida que Él quiere, que será también otro tema que Pedro va a tocar, la santidad en la cual debemos de vivir mientras la venida del Señor Jesús sucede. Que Dios les bendiga, hermanos, y estemos firmes en la promesa de su regreso. Invito a que incline su rostro para que oremos. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana por comenzar a recordarnos lo fundamental que es el regreso de nuestro Señor Jesús, como un pilar fundamental de la fe cristiana. Ayúdanos para estar firmes, no solamente en esa promesa, sino que en tantas otras que tú nos has dejado para vivir una vida cristiana firme, fortalecida por tu palabra. Que tu nombre sea exaltado en medio nuestro, que nuestra vida también refleje ese obrar tuyo en cada uno de nosotros. Te damos gracias en esta mañana, te bendecimos por tu palabra y que tu nombre sea glorificado durante todos estos días y para siempre a través de nuestras vidas. Te lo rogamos a través de tu Hijo Jesús. Amén.